esta hora. Estos últimos días han sido días difíciles con el frío que hemos estado experimentando, y no solo nosotros, porque ya vieron cómo está Texas, ¿verdad? También estados que nunca habían estado con frío, ahora lo están experimentando, y sinceramente pues hay que orar. Antes de dar el estudio de esta tarde, hermanos, quisiera dar un saludo a todos los hermanos y hermanas, quizás pastores, que nos escuchan o que nos miran a través del medio de Facebook, como también por YouTube. Somos una iglesia pequeña pero con visión grande. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Centro Misionero de Cristo para las Naciones, como su servidor, les desea que sus vidas sean fortalecidas, como también sus vidas sean transformadas por medio de la palabra y la predicación de la palabra. Amén. Así que un saludo desde aquí de Nebraska, Columbus, Nebraska, a todos los que nos están escuchando, y esperamos que se sigan uniendo a nuestras predicaciones y que sus vidas una vez más sean bendecidas. Vamos a entrar, hermanos, entonces a la predicación. Alabado sea el nombre de Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y voy a regresar al último versículo que usamos la semana pasada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Allí vamos a dar inicio. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerden que estamos bajo el tema buenos administradores o una buena administración. Alabado sea el nombre de Jesús dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos ha bendecido de tal manera que todo lo que Él nos ha dado, Él quiere que en nuestras vidas se multiplique, y que nosotros lo podamos, hermano, llevar, y que nosotros lo podamos, hermano, hacer que se sostenga, como también crezca. Alabado sea el nombre de Jesús. Puedo hablar de fe, puedo hablar de el conocimiento de la palabra, como también el llamado que tenemos, como también los bienes, los dones que Dios nos ha dado espiritualmente. Alabado sea el nombre de Jesús, que son siempre para ministrar o para fortalecer a otros, como también como buenos administradores puede incluir también nuestro hogar, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro cuerpo, que también lo tenemos que cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo lo que Dios nos ha dado lo debemos de saber usar para la honra y la gloria de Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23 dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, de adentro del corazón de los hombres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, Señor mi Dios, aleluya, pidiéndote, Padre amado, que nos cambies completamente, nos transformes por medio de Jesús. Y decíamos la semana pasada, esta palabra maldades, al vaso de Jesús, que es la palabra poneros, es indica una degeneración de la virtud original. Eso es lo que subrayé la semana pasada, es una degeneración de lo original o de la virtud original. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que lo que Dios diseñó, todo lo que Dios diseñó es bueno. Amén. Pero nosotros como humanos tendemos a echar a perder lo bueno. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en una condición en la cual no hemos aprendido a valorar lo que Dios nos ha dado, y tampoco se nos ha enseñado lo que es, hermano,
hacer crecer o multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. A veces solo pedimos, alabado el nombre de Jesús, para nosotros, pero no sabemos por qué estamos pidiendo verdaderamente. Y en esta tarde vamos a continuar con el punto de la semana pasada, lo que es la avaricia. Dijimos la semana pasada, alabado el nombre de Jesús, que la avaricia es un amor desordenado de las riquezas. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Pero busqué otra vez la definición, porque la semana pasada les dije que significaba beso. Alabado el nombre de Jesús según el lenguaje original de la Biblia. Pero lo busqué, hermano, en un diccionario secular. Y en el diccionario secular dice avaricia, de la palabra latín avaritia. Amén. Y la avaricia es el afán. Por eso el Señor dice no os afanéis. La avaricia es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Amén. Solamente para guardar, solo para decir yo tengo. Amén. Eso es lo que es la avaricia. La Biblia nunca ha dicho que ser rico es malo, sino que no saber usar los recursos que Dios nos da es lo malo. Y leyendo en Marcos, donde acabamos de leer, dice que todo lo malo sale del corazón del hombre. Y pudimos ver allí que allí también en todas las maldades que salen del corazón del hombre estaba incluido también la avaricia, que es ese afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas, pero solo para retenerlas. El Señor dice que, y por cierto, ahorita lo voy a leer, pero el Señor quiere bendecirnos para bendecir. Ese es el propósito que Dios nos da dones. Esa es la razón por la cual Dios da dones a los hombres, para que a través de los dones otros también puedan ser bendecidos. Si tenemos el don de sanidad, no es solamente para que usted se declare sano, sino que para que otros puedan ser sanos, porque usted ha sido dado el don de sanidad. Por lo tanto, todo lo que Dios nos da no es para retenerlo, es para sembrarlo, es para darlo, es para esparcerlo, es para engrandecerlo. Alabado el nombre de Jesús. Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Las personas que son ávaros pretenden acumular todo tipo de bienes materiales, pero no están dispuestos a gastarlas o a compartirlas. ¿Alguna vez ha conocido una persona que se le dice tacaño? Así le decimos nosotros en El Salvador, tacaño, ¿verdad? Amén. Hay muchas formas de describir una persona de ese tipo, que no les gusta compartir nada. Y verdaderamente el Señor Jesucristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. Él no se detuvo. Dice la Biblia que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo entregó, y Él se entregó a sí mismo completamente por nosotros, hermano, derramando toda su sangre, hermano, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Nosotros no merecíamos eso. Nosotros no merecíamos la salvación. Pero Dios entregó, y cuando Dios entrega, cuando Dios da, no lo da con reserva, no lo da con medida, lo da completo, lo da todo. A su nombre sea la gloria. Cuando Dios pide algo de nosotros, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento en el Nuevo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con un cuarto de tu corazón, con una parte de tu corazón. No, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén o no amén. El Señor quiere que nosotros seamos igual que Él, que nosotros, si Él nos da, es para que nosotros también demos. Y ciertamente, hermanos, si sabemos sembrar en el reino, entre más nosotros damos, más recibiremos.
Nunca el Señor va a dejar a uno de sus hijos desamparado. Por eso el Señor quiere que nosotros sepamos amar. Porque entre nosotros más amemos, recibiremos, hermano, esa bendición de regreso. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces no podemos nosotros ser ávaros con nuestras finanzas o con nuestros bienes. Y en este caso me voy a centrar en lo que sí, en lo que es dinero, porque vamos a leer ciertos versículos que hablan ciertamente de eso, pero vamos a ver cómo Dios trata con esas personas que tienen avaricia en sus corazones. Y espero que cada vida sea bendecida por medio de esta palabra. Encontré un ejemplo en el diccionario acerca de una persona que tiene avaricia o es avaro. Y dice así: mi tío Raúl lleva ahorrando toda su vida y aunque sabe que no vivirá muchos años más, su avaricia le impide disfrutar de su fortuna. Y dice: no seas avaro y comparte tus riquezas con los más necesitados. Voy a aplicar esto y yo sé que el Espíritu Santo me está guiando a esto. ¿Por qué nosotros decimos yo soy cristiano, pero no compartimos las buenas nuevas con nadie? El avaro dice que tiene riquezas, y para mí lo más rico, lo más precioso, lo más lindo, lo más grande que yo puedo tener aquí en la tierra es conocer quién es Jesús. Y nosotros como hijos de Dios no podemos quedarnos callados, hermanos, sin compartir el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre, según este ejemplo, dice que tenía muchas riquezas y ya estaba viejo, pero aún así no podía ni siquiera regalarlo o ayudar al necesitado, ni tampoco era tan avaro que ni siquiera lo quería invertir en sí mismo. ¿Será que nosotros, hermano, en alguna manera espiritual estamos cayendo, hermano, en un problema como este? Teniendo, hermano, tantas bendiciones de parte de Dios en el ámbito espiritual y nosotros no queremos compartirlo con alguien que lo necesita. Quizás no tienes dinero, y por cierto el apóstol Pedro dijo en una ocasión: no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús levántate. A su nombre sea la gloria. Y aquel paralítico se levantó. Amén. No tenía dinero para darle, porque aquel hombre estaba pidiendo, alabado el nombre de Jesús, una ayuda, una limosna. Pero el apóstol Pedro dijo: si te sigo dando dinero, te vas a quedar siempre mendigando. Pero si te doy lo que yo tengo, tú te vas a levantar. A su nombre sea la gloria. Tenemos que hacer la obra de Dios. Lucas capítulo 6 versículo 38 dice, hablando, póngalo en lo finanza o póngalo en lo espiritual, como usted quiera, porque de las dos maneras lo voy a tratar de dar. Lucas 6, 38 dice: dad y se os. Ahí no dice pide y se os dará. Ahí dice dad y se os dará. Allí no es que está mal escrito, sino que así es como la Biblia lo dice. El Dios estableció regla, y la regla que Él ha establecido es que nosotros debemos de dar para que se nos dé. Si damos amor, recibiremos amor. Si damos perdón, recibiremos perdón. Alabado el nombre de Jesús. Si damos ofrendas o damos diezmos, Dios nos mantiene, Dios nos va a sostener. Alabado el nombre de Jesús. Dad y se os dará. Pero dice el Señor: no solamente te voy a dar de regreso lo que tú me diste, sino que te daré una medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir.
Ahora, eso lo podemos aplicar a las finanzas, que todos por lo general cuando leemos este versículo lo relacionamos con dinero o con finanzas o con algún tipo de bendición material, cuando aquí si leemos los versículos anteriormente no está hablando de finanzas, está hablando de dar lo que de gracia hemos recibido. Alguien dígame. Amén. Es que no está hablando verdaderamente de dinero, está hablando de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso dice en la última parte del versículo, porque con la misma medida con que mides o medís, os volverán a medir. Nosotros vamos a cosechar lo que sembremos. Según lo que nosotros sembremos, así será nuestra cosecha. Lucas, y aquí es donde nos vamos a centrar los próximos minutos. Lucas capítulo 12, versículo 15. Versículo 15 al 21. Lucas 12, 15 al 21. He entendido que cuando se habla de avaricia o cuando se habla de finanzas, cuando se habla de dinero, o la Biblia habla de estas cosas, lo que el Señor más prueba es el corazón del hombre. Cuando Dios da algo, como cuando Samuel iba a ungir a David, él tuvo que ver no la apariencia del hombre, sino el corazón del hombre. Porque Dios siempre va a tratar con lo que verdaderamente identifica quiénes somos. Escuchaba un reportaje esta mañana y decía, denle poder a alguien, denle poder, denle autoridad y vas a ver verdaderamente quién es. Porque si es humilde cuando no tiene nada, pero cuando le dan una posición o tiene dinero o ya tiene poder, saldrá verdaderamente quién es. Y el Señor eso es lo que quiere ver. ¿Qué tipo de hombres o mujeres nosotros somos cuando Él nos da lo que Él nos da? Si seguimos agradecidos o si seguimos humildes, si seguimos sencillos, si seguimos amándole, buscándole, no por lo que Él nos da, sino porque a Él le buscamos de todo corazón. Alabanza al nombre de Jesús. Le buscamos a Dios porque le amamos. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 12 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Allí hay una definición muy especial de lo que la vida del hombre significa. Y el Señor acaba de decir, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? La vida del hombre, allí hay una definición de parte del cielo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La semana pasada, alabado el nombre de Jesús, amén, leíamos este versículo también y nos enseña de que no es cuánto tengo, sino que cómo lo administro, cómo lo llevo, cómo lo manejo, sea poder, sea autoridad, sea finanzas, sea una posición. ¿Cuántos conocen algún mayordomo en el trabajo que era un trabajador y lo pusieron de mayordomo y ahora es el peor de los mayordomos porque le dieron poder? Pero si era humilde cuando era un simple trabajador, entonces si verdaderamente era humilde cuando era un trabajador regular, tendría que haber seguido humilde. Pero Dios prueba los corazones y Dios prueba las vidas.
Entonces el Señor nos advierte y nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. En otras palabras, la hacienda o lo que él tenía había producido bastante. Está hablando de granos, está hablando de buena cosecha. Su nombre sea la gloria. Y él, versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Como cristianos podemos caer en un error y decir: mi iglesia, o como pastores, mis ovejas, mi pueblo. Y se tiene que ver, bendito sea el nombre de Jesús, ¿por qué decimos mi pueblo? Si el que lo compró fue Jesús en la cruz del Calvario. El Señor solamente le dijo al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas. Tenemos que entender que estamos en una posición de siervos, de administradores, de personas que Dios le dio, hermano, a que cuidaran lo que es de Él. Nada de lo que tenemos aquí es nuestro, es del Señor. Nuestra vida es del Señor, el aire que respiramos es del Señor. Nuestros hijos son del Señor, aún nuestras finanzas son del Señor. Nada es nuestro, pero este hombre, según la Biblia, dice, y él pensaba dentro de sí. Y cuando habla dentro de sí, está hablando en su corazón. Amén. Me fue bien este año. ¿Qué haré con todo lo que me entró? ¿Qué haré con todo lo que ahora tengo? Hermano, porque él ya se había posesionado de la abundancia que Dios le había otorgado, y no pudo ver por la ceguera, porque puede llegar a una ceguera espiritual, o una ceguera cuando la avaricia toma control, alabado sea el nombre de Jesús, de que no puedes ver al necesitado. Decía yo hace como 3-4 semanas atrás, un miércoles, que cuando yo estaba joven en mi primer trabajo, yo ganaba $3.25 la hora. Ese era el pago mínimo allá por el 86. Sí, por ese tiempo fue que yo agarré mi primer trabajo. Y yo creo que no solo yo ganaba $3.25. Pero ahora ganamos 10, 15, $20 la hora, alabamos el nombre de Jesús, pero no sabemos, se nos desvanece todo ese dinero, esas finanzas, porque no tenemos, hermano, el corazón correcto. Hacemos los pagos de todo, la renta, hermanos, la electricidad, el gas, y por cierto, ni siquiera es la renta primero es el celular y el internet. Y si nos alcanza, le damos el diezmo. Yo no predico mucho de diezmo, pero lo que estoy tratando de entender es que no ponemos a Dios primero. El Señor dice que, a base de Jesús, que nosotros, hermanos, pongamos las cosas del reino, ¿verdad? Primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero este hombre se preocupó por tener tanta abundancia ese año, en ese momento, que decía: ¿qué haré? ¿Qué haré con todo esto? Cuando no tenemos una visión correcta, hermano, aún aquello que es de bendición puede ser nuestra perdición. Alabado sea el nombre de Jesús. Si en lo poco no somos fieles, no nos puede llevar a la abundancia el Señor. Nuestra mentalidad de mayordomía, de poder nosotros administrar lo que Dios nos ha dado, tiene que ser en lo poco como en lo mucho.
Si en lo poco le somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. Y depende cómo está nuestro corazón también. El Señor da esta parábola, alabado sea el nombre de Jesús, porque en los versículos anteriores, mientras Él estaba hablando, Él se detuvo por un momento cuando estaba hablando, y uno de los que estaban allí le dicen: hey, tengo una situación aquí, mi hermano no me quiere dar la heredad que... Y el Señor le dice: mira, yo, en otras palabras, arréglalo tú con tu hermano, porque yo no vine aquí a decidir de quién es. Si esta persona le hubiera dicho: ¿qué debo de hacer para heredar el reino? El Señor se hubiera detenido y le hubiera explicado qué es lo que tendría que hacer para heredar el reino. Pero la pregunta que este hombre le hizo al Señor es que dile a mi hermano que me dé la heredad. En otra, arregla el problema que yo tengo con mi hermano. Y el Señor no se metió en ese problema, porque el Señor no vino a establecer heredares en la tierra, sino que heredares en el reino de los cielos. Y acabamos de leer en Mateo, alabado sea el nombre de Jesús, donde dice: no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Este hombre había sido bendecido, pero se preguntaba: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Lógicamente tenía graneros, pero la cosecha había sido tanta que ya no tenía a dónde guardar más. Se cumple lo que dice el Señor: dad y se os dará, una medida buena, apretada y rebosante. Dios siempre te va a dar más de lo que tú esperas y más de lo que tú pides, pero quiere ver qué es lo que haces con lo extra. Lo voy a guardar y yo no se lo voy a dar a nadie. Escuchen la mentalidad de este hombre. ¿Qué haré? Y él mismo se contesta en el versículo 18 y dijo: esto haré. Derribaré, una vez más, escuchen cómo habla, mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahorrar no es malo, porque aún el Señor dice: mira la hormiga, oh perezoso. Pero aquí no está hablando de que él no tenía, sino que tenía más de lo que esperaba. Y en lugar de dárselo al necesitado o ver qué hacer con ello, porque hubiera sido más la bendición, en su corazón entró tanta avaricia que dijo: mejor boto los graneros que tengo y mando a hacer más grandes. Y a veces nosotros no nos conformamos en lo material con lo poco. A veces queremos más y más y más. Y no porque lo necesitemos, sino que verdaderamente solamente tenemos una codicia. Avaricia es una cosa, codicia es otra. Y codiciar es solamente de tener algo mejor, algo más grande, algo más poderoso, algo lo más nuevo, lo último. ¿Por qué? No porque lo necesitas, sino que por lo que lo quieres solamente dar a entender que tú lo tienes y alguien más no. Y por eso el Señor dice allá en Santiago: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, porque pedís para ti, solo para tus gustos, no para mi gloria. ¿Podemos caer en eso dentro de la iglesia? Sí, lógicamente que sí. En una ocasión, cuando estaba trabajando en el hospital, llegó un paciente, no sé ni quién es ahorita, sí me acuerdo de la situación. Y me dijo esta persona, yo le empecé a hablar del evangelio y me dijo: ¿y usted es pastor? Le dije: sí, por la gracia del Señor. Me dice: ¿qué está haciendo aquí? Si todos los pastores no deben de trabajar porque viven de los diezmos. Y le dije: no todos los pastores. No todos.
Pero tenemos la reputación, alabado el nombre de Jesús, amén, de que somos vividores. Y no, en realidad no. No todos. Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Y por eso, hermano, tenemos que saber a quién adoramos y a quién servimos, quién es nuestro Señor y quién es el que nos ha bendecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizás es usted una persona ahorrativa y tiene un ahorro, pero quizás mira la necesidad de un hermano, de una hermana, o de un compañero, o de algún vecino, o mira la necesidad que hay dentro de la obra del Señor cuando se pide para algo. Alabado el nombre de Jesús, y usted dice: Señor, tú me has bendecido y ahí lo tengo ahorrado, voy a dar yo una parte. Dios no se queda con nada, pero prueba el corazón. Recuerden aquella parte de la Biblia donde dice que los ricos pasaban dando o dejando la ofrenda, como que la tiraban, ¿verdad? La dejaban allí. Alabado el nombre de Jesús. Y aquella ancianita vino y dio 2 dracmas, si no me equivoco. Alabado el nombre de Jesús. Y el Señor dijo: ciertamente ella dio más que todos. ¿Por qué? Porque lo dio dice que dio lo único que tenía y lo dio de corazón. Entonces no es cuánto damos, no es cuánto tenemos, sino que qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, oiga, tenemos hijos y le damos gracias a Dios por nuestros hijos. Pero así como a veces le damos gracias a Dios por nuestros hijos, también a veces nos enojamos con nuestros hijos. Y a veces somos ásperos con nuestros hijos. Y el Señor no nos llamó a hacer eso. El Señor dice en su palabra que no provoquemos a nuestros hijos a ira o a que se enojen o que se rebelen. Tenemos que saber también, hermanos, llevar o manejar, vivir o convivir, hermano, con nuestros hijos, como con nuestros hermanos en Cristo, como en nuestros trabajos, como nuestros jefes en nuestros trabajos. Tenemos que saber, hermano, tener un corazón como el del Señor. Porque Él nunca vino a hacer su propia voluntad, sino que la voluntad de su Padre que está en el cielo. Ahora este personaje de Lucas, según esta parábola, el versículo 19 dice: y diré a mi alma, oiga hermano, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. No busqué esta versión, estos versos en otra versión, porque hubiera querido saber qué hayan escrito allí. Pero dice: repósate, en otras palabras, no te preocupes, come, bebe y regocíjate, porque tienes mucho. Dice, versículo 20, pero Dios le dijo. Oye hermano, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Oiga hermano, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor no está diciendo que no puede ser rico, pero sí está diciendo que podemos ser ricos para con Dios. Pero es el corazón. Del corazón es que salen todas las maldades, todos los malos pensamientos. Y allí dice: pero Dios le dijo necio. Esa palabra necio es afron, con acento en la A, afron. Que quiere decir o significa persona sin sentido. Sin sentido. Por cierto, no es una palabra que yo uso todos los días, pero aquí en la definición de la palabra original bíblico viene la palabra estúpido. O es tupido. Tupido quiere decir que ya no le entra nada.
¿Sí? ¿Sí? Es una persona que uno le quiere enseñar, pero está tupido, ya no le entra nada, él está necio, ciego, hermano, alabanza al nombre de Jesús, que ya no puede, hermano, recibir un consejo. Si están entendiendo lo que esa palabra es tupido. Por no decir la palabra, que yo no uso esa palabra, pero entonces una persona sin sentido, una persona que está tupido, alabanza al nombre de Jesús, amén, ya no le entra nada, es y dice ignorante, amén, y también egoísta, porque solo piensa en sí mismo. Cuando el Señor le dice necio, le está diciendo que es una persona imprudente, le está diciendo que es una persona incrédula o incrédulo. Alabanza al nombre de Jesús, una persona insensata. También dice loco, y al final lógicamente dice necio otra vez. Pero alabanza al nombre de Jesús, ser necio en las cosas del Señor no nos lleva a nada bien. Porque así como vimos la semana pasada acerca de Job, que dijo que todo se le había quitado, pero él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Él tenía sabiduría, él sabía quién era su Dios. Pero una persona que está cegada, alabanza el nombre de Jesús, o es necia, como lo dice la definición de Afron, hermano, no entiende, no tiene la capacidad de comprender las maravillas y las bendiciones que Dios ha puesto en sus manos, y por eso las retiene, en lugar de entregarla. Puedo regresar, hermano, a lo que es la salvación, a lo que es, hermano, el conocimiento de quién es nuestro Señor, y nosotros no los queremos compartir o dar las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto se nos apaga el gozo, por lo tanto se nos va menguando la fe. Porque entre más nosotros hablemos de Cristo, más fe vamos a tener de Él. Más su nombre sea la gloria. Entre más nosotros, hermanos, hablemos del Señor, más enamorados del Señor vamos a ser. Entre más nosotros hablemos de la palabra, vamos a creer más la palabra. Pero si nosotros la guardamos y lo callamos, entonces eso se echa a perder. Y ahí es donde viene la necedad. Este hombre tenía, hermano, una gran bendición, pero no supo administrarla, perdón. No supo administrar lo que Dios le había dado. Si meditamos bien, quizás hay áreas en nuestra vida donde nosotros la hemos echado a perder. Perdimos quizás una buena relación, perdimos un buen trabajo, por llegar tarde, por ser negligentes, por no ser puntuales, por no hacer el trabajo correctamente, por ser deshonestos. ¿Sí? Entonces fue nuestra necedad que nos llevó a perder el trabajo, o que nos llevó a perder aquel negocio, o que nos llevó a perder áreas, hermano, aún hasta personas que no deberíamos de haber perdido en nuestras vidas. Pero si reconocemos quién es Dios, entonces no seamos Afron, sino que seamos sabios. Por cierto, sabiduría en el original es la palabra Sofía, donde muchas mujeres se les pone el nombre Sofía, y eso quiere decir sabiduría de Dios. Y la sabiduría, hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A este hombre le faltó sabiduría. Wow. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si alguien quiere ser sabio, es temer a Dios. Y temer a Dios es poner a Dios en primer lugar. Su nombre sea la gloria. Acerca de esta palabra, alabanza al nombre de Jesús, y de este personaje, dice: observad, tened constantemente un ojo puesto en el corazón. Por eso dice el Señor: examínate a ti mismo.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Aquí, ¿de qué le está hablando? De su fe, de quién es, de cómo se va a dirigir, cómo va hermano, a ejercer su llamado o su ministerio. Bendito sea el nombre de Jesús. Observad, tened constantemente un ojo puesto en el corazón, a fin de que no penetren solapadamente en el pensamientos de avaricia, y custodiad, dominad con mano dura vuestro corazón, a fin de que la avaricia no imponga en él sus perversos criterios, ni lo gobierne con sus malvadas normas. Cuando Dios nos pida algo, y cuando Dios nos da algo, no es para guardarlo, es para darlo. Proverbios 4:23, y con esto voy a ir terminando, 3 versículos más. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo tiene que ver con las cosas que tenemos o queremos. La Biblia dice que donde quiera que esté tu corazón, es donde está tu mente o tus deseos. Es el versículo que leímos al principio, que es Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Termino con este versículo, Mateo 6:21, que es el que acabo de leer, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sinceramente, este hombre de esta parábola no se puso a pensar todo lo que Dios le había dado. Con esta palabra, hermanos, como mayordomos o como embajadores o como siervos de Dios que somos, tenemos que verdaderamente pensar en todas las áreas de nuestra vida y decir, ¿cómo estoy con Dios en esta área? El Señor dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Porque darle $1 o darle $10 al que lo necesita es bueno. Pero darle lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es salvación y vida eterna, es mucho mejor. Tenemos que saber servir a Dios, como se hace en el cielo, como se hace en la tierra. No solamente darle al pobre lo que necesita, sino que darle a aquel que tiene necesidad espiritual lo que verdaderamente pide, lo que verdaderamente necesita. Podemos hacer mucho más con lo que Dios nos ha dado si nosotros estamos dispuestos a darlo. Cuando Dios le diga, háblale, no se detenga. Dígale, háblele del amor, de la gracia, del poder de Dios. Y si se da cuenta que esa persona está pasando necesidad y usted tiene ahorrado o tiene algo, aunque sean esos $5, esos $10, tampoco se detenga en darlo, porque Dios conoce los corazones. Le voy a pedir que se ponga de pie y si puede darle palmas al Señor, dele palmas al Rey de Reyes. Espero que, hermanos, esta palabra sea de edificación y fortaleza para sus vidas
y que podamos nosotros darle más valor a lo que Dios nos ha dado, que es nuestra vida. Porque hoy estamos, pero quizás mañana no. Y ciertamente le vamos a rendir cuenta a Dios de todo lo que hicimos aquí en la tierra. Y por cierto, la palabra dice, por cada palabra que salió de nuestros labios, le vamos a rendir cuenta a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado en esta hora de poder meditar en tu palabra. Te pido, Padre amado, que nos guíes y que nos enseñes a caminar, Señor mi Dios, en obediencia a tu palabra, y que cualquier tentación o maldad que sale de nuestros propios corazones, oh Padre amado, que seas tú, Señor, aleluya, rompiendo, oh Padre amado, todo deseo carnal, todo deseo que, Señor, no viene de ti, para que nosotros hagamos tu voluntad aquí en la tierra. Quita toda, Señor, aleluya, toda codicia, toda avaricia, toda lascivia, todo pecado, Señor mi Dios, que hemos nombrado, Padre bendito, aleluya, quítalo de nuestras vidas, porque te queremos agradar a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Que no seamos, Señor mi Dios, como ese personaje que acabamos de estudiar. Si somos bendecidos es para ser de bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Si Dios te ha llamado y que por su gracia eres salvo, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú levantes obreros y que traigas, Señor, hombres y mujeres dispuestos a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Gracias.